Zacarías 1, del 1 al 3. Adelante, por favor. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pasamos a Esdras y ahí tomamos el capítulo 5 y vamos a leer solo 2 versículos, el versículo 1 y el versículo 2. Adelante. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Antepenúltimo tema de la serie, los mensajes gemelos de Escatos. Ya estamos en el tema número 13 y nuestra serie se subtitula Reseña de Zacarías sobre el fin. Y el tema de hoy es impactante porque la profecía del capítulo 12 que estudiaremos revive las antiguas batallas militares veterotestamentarias de la nación de Israel. Y hoy nuestro tema es Israel, nación indestructible. Israel, nación indestructible. El capítulo 12 lo podemos dividir en 2 partes que son el poderío militar de Israel natural. El poderío militar de Israel natural, que se describe del versículo 2 al versículo 9. La segunda parte, la revelación mesiánica sobre Israel espiritual. La revelación mesiánica sobre Israel espiritual, descrita del versículo 10 al versículo 14. Del versículo 10 al versículo 14 y el versículo 1 que estamos excluyendo de estas 2 partes son las credenciales de Jehová. Abran por favor el libro de Zacarías capítulo 12, que es el que nos toca estudiar el día de hoy, y manténganlo abierto. El capítulo 12, no lo cierren, al ir a otras escrituras coloquen ahí un separador porque ahí es donde vamos a estar regresando. Comenzamos leyendo el versículo 1. Zacarías 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Comenzamos entonces con el Israel natural. En esta introducción a la profecía, Jehová se asegura de que las naciones sepan quién da la profecía y quién respaldará en la Tercera Guerra Mundial a esta relativamente pequeña nación. Porque en comparación con otros países, si comparamos el territorio geográfico de Israel con el territorio de Irak o de Irán o de Arabia Saudita o de Egipto, pues Israel relativamente es una nación muy pequeña. Pues aún así, Dios está iniciando en este versículo con unas palabras
con las cuales Él quiere confirmarle a todas las naciones. Primero, ¿quién da la profecía? Y segundo, ¿quién defenderá a esta nación durante la Tercera Guerra Mundial? ¿Alaban a Dios? La nación de Israel no será protegida por un ídolo, como la mayoría de las naciones, no solo en la antigüedad. Los filisteos se sentían protegidos por Baal. Otras naciones se sentían protegidos, los cananeos se sentían protegidos por Moloc, por Acera. Hoy en día, tanta idolatría que hay en el mundo, pero Israel no será protegida por el Señor del Santuario de Atotonilco en Guanajuato, no será protegido por la Virgen del Cobre, que es la patrona de Puerto Rico. La nación de Israel será protegido por el Dios único y verdadero. ¿Quién está profetizando? Está profetizando Dios, no está profetizando el oráculo de Delfos, a Madame Blavatsky, no está profetizando sobre esta nación ninguna persona, sino el versículo 1 dice, ¿quién pronuncia la profecía y quién protegerá a esa nación? ¿Alaban a Dios? Así que el Dios de esta nación comienza dando sus credenciales, dice el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuál Jehová? Ya se anunció el Señor. ¿Cuál Jehová? ¿Sabes cuál Jehová? El único. Mire nada más cómo se declara el Señor. El que extiende los cielos, el que funda la tierra y el que formó el espíritu del hombre. Menciónenme un ídolo a quien se le puedan atribuir estas palabras. Un santo, una virgen, una imagen, uno en todo el mundo a quien se le puedan atribuir estas palabras. Porque hay muchas naciones que se recargan en sus dioses. Por ejemplo, México. México se recarga mucho en su dios, o más bien en su diosa. El dios de esta nación es una mujer, la Virgen de Guadalupe, y es el orgullo de los mexicanos. De hecho, aún la guerra que gana México, la guerra de su independencia en 1810, ve al cura Hidalgo, cómo motivó a su ejército insurgente de indios, levanten su estandarte en su bandera la Virgen de Guadalupe, y en el nombre de ella, con esa confianza, salen todos los indios a pelear contra los españoles, porque la Virgen iba al frente. Con Israel no va a ser ninguna mujer, no va a ser ningún niño, no va a ser el santo niño de Atocha, de Zacatecas, no va a ser ningún ídolo. Quien va a pelear por esa nación es el que fundó los cielos, la tierra y creó el espíritu del hombre. Bendito sea su santo nombre. No, pues hermano, con estas palabras, Dios quiere decirle a todas las naciones, cuidado, ten mucho cuidado, porque no es un ídolo quien está protegiendo esta nación. No es un Dios hecho por manos de hombres, sino que es el autor de la creación. Por eso describe estas tres cosas: el que extiende los cielos, el que funda la tierra y el que forma el espíritu del hombre. Bendito el Señor por siempre. Zacarías 12, versículo 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Para tener una mayor comprensión de quiénes son todos estos pueblos a los que Zacarías se refiere, vamos a tener que ver el
siguiente mapa. Muy bien, aquí tenemos un mapa actual. Este mapa nos deja ver aquí la zona geográfica. Aquí esto es el territorio de Israel. Aquí estos son los límites. Usted puede ver aquí. Este es el mar Mediterráneo. Esto es Israel. Los países colindantes con la nación de Israel, tenemos aquí arriba Líbano. Esta zona en el pasado era la zona de los fenicios. Aquí está Líbano. A la derecha tenemos a Siria. Siria sí existió desde la época del Antiguo Testamento. Esta nación no ha cambiado de nombre. Luego tenemos aquí Jordania. Este territorio de Jordania, actualmente Jordania, anteriormente era el territorio de Esaú, Amón y Moab. Esto en la antigüedad. Usted puede ver después con calma un mapa del Antiguo Testamento. Bueno, ahora actualmente es Jordania, está colindando con Israel. Aquí tenemos Arabia Saudita. Ve el territorio nada más de lo que es Arabia Saudita, también conocida como Arabia Saudí. Muy bien, aquí está. La quise poner porque no está pegada como las otras naciones, pero por lo menos aquí, en esta esquinita, aquí, nada más por causa del mar, lo que es el Mar Muerto, es una pequeña diferencia ya para que esté colindando con Israel. Y por último tenemos de este lado, de aquí hacia acá, de este contorno hacia acá tenemos a Egipto. Estos son los países que están alrededor de Judá. Tenemos nuevamente aquí Líbano, Siria, Arabia Saudita, Jordania y Egipto. No quise incluir a Irak acá arriba, y mucho menos acá del otro lado, Irán, porque ahorita voy a mencionar algo de estos países, solamente me voy a enfocar a los que están colindando directamente con la tierra de Israel. Bueno, espero que usted tenga memoria fotográfica para que retenga esto, porque de aquí es la base de todo lo que vamos a analizar en relación a lo que le va a suceder a Israel y a las naciones que están alrededor de Israel. La mayoría de Biblias, algunas por muy sencillas que sean, tienen estos mapas del Medio Oriente. Bien, tenemos los siguientes países, tenemos Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita y Egipto. Estas son las naciones colindantes de Israel. Y la frase que estamos leyendo aquí en el versículo 2, la frase que dice, los pueblos alrededor de Judá, los pueblos alrededor de Judá, se refiere a estas naciones. Aunque claro, abarca un poquito más. Nuevamente está Irak, está Irán, podemos incluir también a Turquía, estos pueblos que están alrededor, pero quise quedarme exclusivamente con los colindantes. ¿Quiénes son estas naciones actualmente? ¿Cómo es que un hombre hace 2520 años nos está anticipando un evento bélico que acontecerá y quiénes atacarán a la nación de Israel? Hace 2500 años se pronunció esto. ¿Cómo lo supo Zacarías? Porque ahorita que lo leamos vamos a ver que coincide perfectamente. Bueno, es que los profetas son comparados como águilas, y así como un águila sube muy alto
tan alto que se puede perder de la vista humana, un profeta es elevado en el tiempo y puede ver no solo cientos, sino miles de años en el futuro. Y Zacarías nos está dando una profecía de 2500 años y nos va a decir cuál es el conflicto y quién estará contra quién en esa guerra. ¿Alaban a Dios? Muy bien, ¿quiénes son estas naciones actualmente? Número 1, Líbano. Presidente Michael Aoun. País árabe. Religión Islam. Número 2, Siria. Presidente, estoy hablando del presidente actual, Bashar al-Assad. País árabe, religión Islam. Número 3, Irak. Presidente Fuad Masum. País árabe, religión Islam. Número 4, Jordania. Presidente Abdallah II bin al-Hussein. País árabe, religión Islam. Número 5, Arabia Saudita. El rey Salmán, ahí no es presidente porque es la única monarquía absoluta que hay en el Medio Oriente. Entonces allí está el rey Salmán bin Abdulaziz. País árabe, religión Islam. Y número 6, Egipto. Presidente Abdel Fattah al-Sisi. País árabe, religión Islam. Dice el versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Todos los pueblos de alrededor contra Judá. Todos los pueblos. Zacarías está diciendo que todos los pueblos que estarán alrededor de Judá estarán contra ella. ¿Qué es lo que estas naciones piensan del judaísmo? Todas ellas son árabes, bueno, a excepción de Egipto, pero el gentilicio en porcentaje mayor en Egipto es árabe. Y todos ellos tienen como religión el Islam. Es la religión que predomina. Puede haber otras religiones, pero es un porcentaje menor. Es como aquí en México. El 85% de los 126 millones de mexicanos que somos, el 85% son católicos. El otro 15% ya se divide en protestantes y otras religiones, entre ellas religiones orientales que han entrado aquí al país. Pero el porcentaje mayor es católico. Podemos decir que México es un país católico. Todas estas 6 naciones, todas ellas son islámicas. Tienen como religión el Islam. ¿Y qué es lo que las naciones islámicas piensan de los judíos? Así dice en la Biblia del Islam, que es el Corán, dice así, Corán 3, Sura 85. Si alguien desea una religión diferente del Islam, no se le aceptará y en la otra vida será de los que se pierdan. En Corán 5:51, creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo impío. En la Sura 9:30 dice, los judíos dicen, Uzair es el hijo de Alá. Y los cristianos dicen, el ungido es el hijo de Alá. Eso es lo que dicen de palabra. Remedan lo que ya antes habían dicho los infieles. Que Alá les maldiga. ¿Cómo pueden ser tan desviados? Estas son algunos de los versos que están en el Corán
hay mucho más que promueven el separarse, el odiar e incluso el atacar a los judíos y a los cristianos. Y este artículo sobre el Islam dice así: el supremacismo religioso musulmán no puede permitir que infieles, o sea, nosotros, cristianos y también judíos, o gente impía puedan tener los mismos derechos que los creyentes del Islam. El Islam no es simplemente una religión personal y privada, es una religión colectiva que tiene encomendada la misión divina de que todo el mundo acepte el mensaje de Alá. El Islam tiene el deber de sustituir a las otras religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. Es un deber de todo buen musulmán dispersar y expandir el Islam por todo el orbe, pacíficamente si es posible, por medio de la guerra si es necesario. Si otros pueblos, naciones y religiones no lo aceptan, el instrumento del que disponen los fieles de Alá es el yihad. El yihad o guerra santa es el instrumento santo del Islam para avanzar en la transformación de toda la humanidad en musulmana. En otras palabras, por las buenas o por las malas, pero te vas a hacer del Islam. No, pues así, pues sí. Bueno, esa es la ideología del Islam. Ellos tienen la misión de Alá, diríamos usando la terminología cristiana, de evangelizar a todo el mundo, principalmente a los infieles, a los impíos, judíos y cristianos. Bajo esa descripción, ¿cuántos impíos hay aquí? Bueno, entonces también están hablando de nosotros y no solo de los judíos. El ex líder de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, dijo que Israel tiene que ser eliminado de las páginas de la historia. Este es el antiguo ayatolá. El actual es el Khamenei. El actual dice: Israel tiene que desaparecer de la faz del mundo. Es el líder militar, de hecho está por encima del presidente Hassan Rouhani. Él dice que Israel es un cáncer y tiene que desaparecer de esta tierra. Pero el anterior dijo: Israel tiene que ser eliminado de las páginas de la historia. También el antiguo presidente, que es Mahmoud Ahmadinejad, él es el antiguo presidente de la República Islámica de Irán. Él dice: se ha calificado por parte de ese presidente a Israel como tumor canceroso que hay que extirpar, de virus sucio negro, de bestia salvaje, y que la nación de los musulmanes debe de prepararse para la gran guerra y aniquilar completamente al régimen sionista, al régimen judío, y extirpar este cáncer en crecimiento, y que muy pronto Israel, esta mancha de desgracia, desaparecerá del centro del mundo islámico. Y añade: lo lograremos. Esto es lo que estos 6 países que están alrededor de Israel piensan sobre los judíos, piensan sobre ese territorio. Muy bien, entendido esto y habiéndolos asustado un poco, vamos a avanzar para ver qué es lo que va a suceder ahí en el Medio Oriente. Versículo 2 y 3. ¿Alaban a Cristo? Amén. Versículo 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá.
en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¡Qué tremendo! Todas las naciones se juntarán contra ella. Ahorita ya tenemos 6 detectadas. No incluí, como lo mencioné, a Irán, que es un país extremadamente grande, del tamaño de Arabia Saudita, y ahí es donde está el Ayatolá, Ali Khamenei. Él está promoviendo el odio contra los judíos y la destrucción de Israel. 3 cosas se describen sobre Israel en estos 2 versículos que acabamos de leer. 3 cosas. Número 1, Israel será la copa que hará temblar a las naciones. Israel será la copa que hará temblar a las naciones. Número 2, Israel será piedra pesada. Israel será piedra pesada. Y número 3, naciones externas se unirán a naciones árabes. Naciones externas se unirán a naciones árabes. Muy bien, comenzamos con la primera. Israel será la copa que hará temblar a las naciones. La copa, simbólicamente en la Biblia, es lo que contiene la ira de Dios. Cuando vemos que aparecen copas en versículos, es el recipiente donde se va acumulando la ira de Dios. Porque cuando Dios se enoja contra la humanidad, no desahoga su ira inmediatamente, no castiga, no retribuye, sino que esa ira, ese coraje, se va acumulando y se va guardando en una copa, y un día esa copa será vaciada. Y este cáliz de la ira de Dios un día será vaciado por medio del ejército israelí contra todo el mundo. Será Israel el instrumento de Dios para que Dios descargue su ira sobre todo el mundo. Israel, esa pequeña nación. Jeremías 25. Jeremías 25, versículo 15 y 16. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Esto ya había sucedido, se vuelve a repetir. Israel es usado como la copa, así como un día Babilonia fue la copa del Señor, y fue Babilonia el instrumento para castigar el pecado de Israel y de otras naciones. Ahora el Señor toma a Israel como su copa y a través de ellos va a vaciar su ira sobre la humanidad. Veamos en Apocalipsis 16:3 ya el cumplimiento. Mi alma te alaba, Señor. El segundo ángel, verso 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Como se dieron cuenta en el mapa que vimos, Israel está rodeado por estas 6 naciones y queda atrapado entre el mar Mediterráneo. Es muy probable que las naciones que se unan para atacar a Israel, también los ejércitos que atacan a Israel vengan por la vía naval. Y cuando Israel destruya sus barcos y destruya sus aviones, va a matar tanta gente en el mar Mediterráneo que este se va a teñir de sangre. Y dará cumplimiento a esta escritura de Apocalipsis 16:3.
¿Por qué? Juan está diciendo que era sangre como de muerto. Todos los soldados que morirán en este enfrentamiento de la Tercera Guerra Mundial. Número 2, Israel será piedra pesada. Cada nación que ataque a Israel, cada una de ellas será despedazada por el armamento judío. Como lo he venido diciendo en otros temas, se va a repetir el milagro de la guerra de los 6 días. Increíblemente, 3 naciones no pudieron contra Israel. Pues ahora son 6, serán 7, quizás 15, las naciones que se junten. Israel será piedra pesada para todo el mundo. No podrán contra ella. Número 3, naciones externas se unirán a naciones árabes. Existe actualmente en el mundo mucho antisemitismo. Se culpa a los judíos en todo el mundo por muchas razones. El pueblo judío ha sido odiado, rechazado, perseguido, se les acusa de extorsionadores, se les responsabiliza de la crisis mundial, se les acusa de invasores, etc. Hay mucha publicidad en contra del pueblo judío. Entonces hay muchas razones por las cuales otros pueblos, otras naciones se van a unir con los árabes para atacar a los judíos. Y no solamente por razones raciales o prejuicios raciales, creo que también habrá razones políticas por las cuales van a unirse al mundo árabe y atacar a los judíos. Probablemente las naciones que no simpaticen con los judíos sean las mismas naciones que no simpatizan actualmente con Estados Unidos, porque Donald Trump apoya a Israel y él está en contra de Irán. Ahora que se hizo una conferencia en Teherán, la capital de Irán, el ayatolá pronunció que estaban enfocados en Israel para destruirlos. Y Trump mencionó las siguientes palabras: Irán está jugando con fuego. Saben muy bien que Estados Unidos está del lado de Israel, entonces probablemente los que no simpaticen con Estados Unidos van a atacar o se van a unir al mundo árabe para atacar a Israel. Vayamos a Isaías 29. ¿Alaban a Dios? Bendito el nombre del Señor por siempre. Isaías 29 dice el versículo 7 y 8. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. Ariel es Israel. Y todos los que pelean contra ella es su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Y sabemos que el monte de Sión es donde está Jerusalén, o más bien el monte de Sión se encuentra en Jerusalén. Muy bien, pasemos a el versículo 4, regresemos a Zacarías, capítulo 12, versículo 4 al 6. 4 al 6. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas.
y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. De película, hermanos. Ni la Liga de la Justicia puede hacer lo que hará Israel. De película. Una fuerza divina ayudará al ejército israelí. Y los símiles usados aquí en estos versículos, que son brasero de fuego entre leña y antorcha ardiendo entre gavillas, son para ilustrarnos cómo es que los misiles, el poder de los misiles de Israel va a incendiar muchos campamentos, muchas ciudades. Y voy a agregar dos cosas más de este versículo. Número 1, Jehová herirá a los ejércitos enemigos con locura y ceguera. Repito, Jehová herirá a los ejércitos enemigos con locura y ceguera. Y 2, los capitanes israelitas serán grandes estrategas. Es lo que se describe también en estos tres versículos. Número 1, Jehová herirá a los ejércitos enemigos con locura y ceguera. Ahí está al principio del verso 4, en aquel día dice Jehová, heriré con pánico todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Locura por lo que verán. De tanta muerte, de tanta persona que quedará destrozada, la forma en que ellos quedarán dañados por las armas que se usarán en esta tercera guerra mundial. Mucha gente quedará trastornada, quedará totalmente loca. Actualmente los sobrevivientes de las guerras, los veteranos, aquellos soldados que han ido a la guerra del Golfo Pérsico, los que estuvieron en la guerra de Vietnam, personas que han salido de la guerra, muchas de esas personas sufren problemas de trastorno mental. Algunos de ellos han terminado en manicomios, otros de ellos no se han recuperado y se han quitado la vida, porque lo que el soldado ve en la guerra lo deja mal de por vida. Y es por eso que la profecía dice que muchos de ellos serán heridos con locura. Y luego menciona que otros serán heridos con ceguera. Esto definitivamente es por causa de las armas químicas que se usarán en la guerra. Igual que en 1914. En 1914, una de las primeras armas químicas que se usaron para causar ceguera fue el gas mostaza. Pues en estos días, nuevamente en la Tercera Guerra Mundial, y actualmente hoy en día, los terroristas están usando armas químicas que causan ceguera a las personas. Cuando no las matan, las dejan ciegas. Pues es la plaga que Dios usará y es lo que se está anticipando aquí por Zacarías 2500 años antes de que se cumpla. ¿No es asombroso? Y luego dice que los capitanes israelitas serán grandes estrategas, tal como lo fue Ariel Sharon, que fue quien comandó las fuerzas de defensa en la guerra de los 6 días. Gracias a este capitán, Israel recuperó territorio en 1967 porque él dirigió al ejército. Si hay un gran capitán, hay un gran ejército. Bueno, a excepción de la iglesia. Porque nuestro capitán, dice el profeta, tiene 5 estrellas, que son las 5 letras de Jesús. Pero un día seremos también como ellos. Pero bueno, regresando a Israel, aquí dice claramente en el versículo, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén. Y el 6, en aquel día pondrá a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Dios les dará una habilidad especial a estos capitanes para que puedan dirigir al ejército de Israel. Como fue también el primer ministro David Ben Gurión en 1948, cuando las Naciones Unidas les asignan una parte de territorio en Palestina a los judíos,
de inmediato se da la confrontación y el capitán, el que dirige en aquel tiempo es el primer ministro israelí, David Ben Gurión. Probablemente ahora el actual primer ministro probablemente le toque vivir estas escrituras. Es Benjamín Netanyahu, sí, él es el primer ministro, probablemente le dé cumplimiento a estas escrituras. Aquí acomodaría muy bien el versículo 8 del mismo capítulo 12, vamos a leerlo, nos brincamos el 7 y leemos el 8. En aquel día, hablando de estos enfrentamientos, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Israel entiende perfectamente muy bien esta profecía porque uno de los mejores soldados que ha tenido Israel en toda su historia de la guerra es David. ¿Cuántos guerreros, cuántos más bien muertos le dieron a David en su canto que le compusieron? Tanto que se enojó Saúl y era más grandote que él. Pero como David, como Josué, hombres ilustres y ejemplares, pues aquí se les está diciendo que en aquel tiempo aquellos hombres serán como David, valientes, osados, atrevidos. Y los que ya son valientes serán como el ángel de Jehová. También Israel entiende muy bien esto porque recuerda aquella batalla histórica que tuvo Israel contra Asiria y cómo es que Jehová les mandó un ángel que mató a 185,000. Entonces, si los débiles serán como David y los fuertes serán como el ángel, ¿quién podrá contra esa nación? ¿No les encantaría estar allí ungidos? ¿No les gustaría ver la batalla desde el cielo? Ok, veamos Isaías 37. Isaías 37 del 33 al 36. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. ¡Qué tremendo! Y yo sé que para algunas mentes pudiera parecer imposible que 6 naciones totalmente armadas vayan a ser vencidas por este pequeño pueblo, pero ¿qué de la batalla de las puertas calientes? La batalla de las Termópilas. El ejército persa contra 300. Y miren, lo resistieron 2 días. 2 días, 300 contra miles. No pudieron contra esos 300 y Dios no estaba con ellos. Ahora aquí, los más débiles serán como David y los más fuertes como el ángel que mató 185,000. Por esta razón, ahora sí tiene sentido que Israel pueda aguantar 3 años y medio resistiendo y termine la guerra e Israel de pie. ¿Alaban al Señor? Amén. O la batalla de Gaugamela, la batalla de Alejandro el Magno contra Darío III. Vea, ahí está la historia, prueba que es posible. No te pongas chocoso. Dile al que está al lado, sí se puede, no seas payaso.
Y está la promesa. Mire, abra Josué capítulo 23. Bendito el Señor por siempre. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 9. Josué está hablando con el pueblo. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Grandes y fuertes naciones. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. ¿Alaban al Señor? Así es que se vuelve a repetir la historia de los días de Josué. El Señor peleando en el ejército. Porque al principio dijimos que Israel, ¿qué es lo que iba a hacer? Al principio, el verso 2. La copa de la ira de Jehová. Dios tomará esa nación y la hará fuerte, poderosa, valiente, como el pastor. Continuemos. Zacarías 12, por favor. Versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Una pequeña estrategia. Dios primero va a librar a la población indefensa. Todos los civiles que se encuentran alrededor de la capital, que estarán muy bien fortificada, todos aquellos civiles, primero el Señor los va a librar. Primero los va a sacar de la guerra. Esta liberación será una confirmación que Israel no va a ganar por medio del poderío militar, sino que Israel va a ganar por medio del poder de Dios. Sí, la victoria no se le va a atribuir al armamento, a los capitanes y a las estrategias que ellos hagan para enfrentar a las naciones, sino que Dios hará algunas cosas que demostrarán que la victoria vino de parte de Jehová. Zacarías 12, verso 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Esto es solo una confirmación de todo lo dicho con anterioridad. En la última batalla militar de toda la historia de Israel, esta nación se vuelve indestructible. No hay bomba que los borre de la faz de la tierra. No hay misil que acabe con el ejército judío, sino que del versículo 2 al versículo 9 se está confirmando que el Señor va a pelear por su pueblo. ¿Alaban a Dios? Muy bien, pasamos ahora al Israel espiritual. A ver si no desperté la inquietud de que algunos se enlisten al ejército mexicano. Ni te enlistes porque nosotros ni vamos a aparecer en la escena. Sí. Israel espiritual está del versículo 10 al versículo 14, del verso 10 al 14. Vamos a leer. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué se va a derramar? Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Ese mí es Jehová. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes,
cada uno por sí y sus mujeres por sí. 3 eventos se describen en estos 5 versículos. 3. Número 1, el mensaje de gracia llega a su culminación y comienza una oración colectiva. Repito, el mensaje de gracia llega a su culminación y comienza una oración colectiva. Número 2, el Mesías se revela físicamente a Israel espiritual. El Mesías se revela físicamente a Israel espiritual. Y número 3, de una oración con lágrimas avanza a una oración con gran llanto. De una oración con lágrimas avanza a una oración con gran llanto. Muy bien, analicemos rápidamente estos 3 eventos. El primero, ¿cuál es el primero? ¿Todos juntos? Muy bien, el mensaje de gracia llega a su culminación. Los 2 olivos que están adoctrinando a los 144,000 concluyen su trabajo. Esto se cumple en la fase final de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esos 144,000 al concluir su mensaje de estar evangelizando Elías y Moisés a estos 144,000, entonces Dios, al terminar ellos su mensaje, derrama sobre ellos una unción especial. Esa unción sobre ese mensaje que ha sido concluido, el mensaje de gracia, y una unción para orar. Toda la nación, al comprender el Evangelio, al comprender que sacrificaron a su propio Mesías, que rechazaron el mensaje que se les envió esos 3 años, la primera mitad de la semana 70 de Daniel, entonces ellos, al comprender que esos aproximadamente 1950 años de persecución, de sufrimiento, todo eso vino por la frase que ellos pronunciaron en la cruz. Cuando Pilato los hizo responsable de la muerte de Cristo, ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Al comprender todo eso, entonces ellos comienzan una oración colectiva y empiezan a llorar, y los 2 olivos se unen con ellos en esta lamentación. Abran Apocalipsis 11, por favor. Apocalipsis 11, ¿ya lo tenemos? Verso 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Usted sabe que cuando el judío oraba, gemía, clamaba y se humillaba ante Dios, se vestía de cilicio. Así es que cuando termina este mensaje y ellos entran en un lloro y en una oración colectiva, se unen los 2 olivos a gemir junto con toda la nación de Israel. Seguido a esto, número 2, el Mesías se revela físicamente al Israel espiritual. Oh, qué momento tan tremendo. Yo sí quiero ver esta escena desde el cielo. Desde el cielo. ¿Cuántos quieren verla? Levanten la mano desde la tierra. ¿Cuántos quieren verla desde el cielo? El Mesías se presenta físicamente, el mismo que caminó entre ellos se presenta, y ellos van a ver sus manos heridas. ¿Y qué es lo que ellos van a preguntar? ¿Dónde? ¿Quién te causó esas heridas? En la casa de mis amigos. Ustedes. Y cuando eso se revele, entonces ellos se van a afligir y van a pasar de una oración de lágrimas a una oración de gran llanto. ¿Por qué será que el Mesías se va a revelar? Bueno, esto fue anticipado en la figura de José. José, hijo de Jacob, el patriarca. Usted sabe que del capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 48 prefigura a Cristo. Como he predicado en otros temas, de todos los personajes que hicieron sombra y figura del Señor Jesús, Él tiene la figura más completa, porque Jesús fue representado en José desde su nacimiento hasta el milenio. Y ustedes han de recordar que los hermanos de José
tipos de Israel, José tipo de Cristo, vendieron a José, como los judíos vendieron a Cristo. Ellos mataron a José en figura cuando lo echaron a aquel pozo, pero José sale del pozo, Jesús resucitando, saliendo del pozo de la muerte. Y entonces el Señor Jesús sube a la diestra del Padre, así como José subió a la diestra de Faraón. La humanidad se queda sin alimento. Eso es la Tercera Guerra Mundial, la Gran Tribulación. Entonces hay una parte donde José se revela a sus hermanos. Pero cuando José se revela a sus hermanos, esto es Cristo revelándose a sus hermanos, los judíos, Asenat, la esposa de José, está en el palacio. No está presente cuando se da a conocer José a sus hermanos, sino que ella se quedó en el palacio, así como la esposa estará en el palacio celestial cuando venga el Mesías a darse a conocer a sus hermanos y ellos lo reconozcan. Y una vez que lo reconozcan, pasa esta parte 3, este evento tercero, de una oración con lágrimas avanzan a una oración con gran llanto. Primero estaban llorando por que Dios derrama espíritu de gracia y espíritu de oración. Pero después toda la nación empieza a gemir. ¿Todo el Israel natural? Todo el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque han identificado a su Mesías y ese llanto colectivo, ese gemir, ese llorar, es el cumplimiento de la quinta fiesta anual. Recuerden que Israel tenía 5 fiestas que practicaban por año, usted lo puede leer en Levítico 23, y la quinta fiesta, que es el Yom Kippur, la fiesta del día de la expiación, eso hizo sombra y figura de lo que va a acontecer este día. El día que su Mesías se revele y ellos empiecen a llorar y a gemir y a arrepentirse, cada tribu y cada linaje por sí, como leímos, todo esto fue prefigurado en esa quinta fiesta. Abra Levítico 23. Usted puede leer en casa, las fiestas solemnes son 5 y la quinta es, dentro del calendario anual judío, es el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Levítico 23 dice el versículo 27. A los 10 días de este mes, séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En aquel tiempo, cuando se practicaba esta fiesta, pues no tenía mucho sentido, pero ellos tenían, aunque no estuvieran tristes, tenían que afligirse. Era una orden de practicar esta celebridad del día de la expiación, porque todo esto estaba anticipando este evento que es lo que culmina el trato de Dios con su pueblo, porque ya al final, en esta escena, después ya lo que sigue es el milenio. Después de que esta nación está arrepintiéndose, llorando, gimiendo, entonces, ¿qué es lo que le dijo José a sus hermanos? Dijo, no se preocupen, Dios permitió que todo esto pasara para un bien mayor. Así es que no se preocupen. Jesús consuela a sus hermanos y les dice, estamos por entrar al milenio. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Quisiera seguir y seguir, pero el tiempo se ha acabado. Pónganse de pie, hermanos.